a web any size. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Pero vaya temazo, vaya temazo, vaya opening, vaya forma más guapa de empezar el vídeo de hoy de La Botella de Candor. Es que este tema de Spider-Man de la serie de los años 60, es que huele a nostalgia pura, es un olorcillo, ¿lo notáis? Como armario de la abuela, una pasada. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en La Botella de Candor y a un especial, muy especial, de Spider-Man. Como sabéis, estamos en julio, esta semana se estrena Spider-Man Homecoming en los Estados Unidos. Para verla en España todavía tendremos que esperar 3 semanitas más, creo que es el 28 de julio, si no recuerdo mal, y vamos a dedicar en La Botella de Candor una serie de vídeos temáticos sobre nuestro querido arácnido amigo. Contamos con un gran experto en este equipo, que somos La Botella de Candor, como es el gran Antonio Monfort, un tío que sabe de todo. Lo mismo te habla de cómic, que te habla de cine, que te habla de historia, que te habla de mejillones, que te habla del percebe, que te habla de cactus, de plantas... Bueno, queda claro que Antonio Monfort sabe de todo. Por supuesto, Antonio es un gran fan del personaje de Spider-Man y he querido contar con él para que nos regale una serie de vídeos sobre el personaje. En lugar de seguir explicándolo yo, os voy a dejar directamente con él, que os explique él qué clase de vídeos nos va a ofrecer. Durante las próximas semanas veréis al menos un vídeo cada 7 u 8 días sobre Spider-Man, hasta completar 3, coincidiendo el tercero con el estreno de la película en España, el día 28 de julio. Ahí llegaremos al final. Así que sin más dilación, os dejo ya directamente con el gran Antonio Monfort para que nos cuente cuál es su primer vídeo dedicado a Spider-Man. Hola candorianos, un placer estar otra vez aquí con todos vosotros. Hoy vengo a hablaros de un personaje de cómics maravilloso que personalmente me encanta y que le debo muchas buenas horas de diversión y mucho más incluso que eso. No es Superman, que también lo adoro, como todos ya sabéis. Se trata de Spider-Man, el asombroso hombre araña Peter Parker para los amigos. Como digo, es un personaje que ha trascendido mucho lo que es los límites de un personaje de cómic, su calado con la cultura popular, el modo en que ha llegado hasta la vida de tanta y tanta gente y cómo la mayoría de esa gente lo tomamos prácticamente como si fuera un hermano mayor, un amigo que nos ha acompañado gran parte de la vida a través de sus aventuras, de sus historias, siempre por ahí, digamos, rondando de fondo. Vamos a hacer una serie de vídeos hablando de la historia de Spider-Man y vamos a empezar por lo que es el alma mater de este personaje, por los cómics. Vamos a hablar un poquito, aunque sea superficialmente, de cómo eran los cómics de Spider-Man, por dónde empezaron y cómo eran, en definitiva, este origen del personaje en el medio que le vio nacer. Para hablar de los orígenes de Spider-Man en el cómic, evidentemente tenemos que decir un nombre: Stan Lee. Stan Lee era un editor que a la altura de 1962 estaba bastante quemado de hacer su trabajo como editor, llevaba muchísimo tiempo haciéndolo y precisamente esa quemazón de su trabajo como editor hizo que quisiera hacer las cosas completamente diferentes a cómo se estaban haciendo las cosas en los cómics en aquellos años. Esas ganas de diferenciarse ya le había llevado hacía un año a crear a los Cuatro Fantásticos y los Cuatro Fantásticos habían sido un éxito importante. Tanto es así que su jefe, Martin Goodman, le sigue pidiendo que creara más superhéroes y que explotara un poquito ese filón que parecía haberse abierto otra vez con el mundo de los superhéroes. Stan Lee tenía ganas de hacer las cosas diferentes, en definitiva, y él siempre ha dicho que había odiado la idea de los ayudantes juveniles de los superhéroes, tipo Robin o Bucky en el Capitán América. Se le ocurrió la idea de qué pasaría si el adolescente fuera el héroe titular de la colección, que no fuera precisamente el acompañante, el segundón, sino que fuera un adolescente con todos sus problemas, con todos sus agobios, el que fuera el protagonista de una serie. Y más aún, que digamos que no tuviera un aire especialmente novelesco o nobiliario incluso, sino que fuera una imagen incluso cuestionable por parte de todos los que le rodeaban, ¿no? Empezó a pensar en un personaje, por tanto, muy diferente de todo lo que había en aquel momento. Ni siquiera sabía muy bien qué nombre darle, pero sí quería darle un nombre bastante desmitificador, que en un principio sonara extraño y sonara incluso desconcertante. Pensó en varios nombres, algunos incluso derivados de insectos, y finalmente, no se sabe muy bien cómo, porque el bueno de Stan tiene la memoria que tiene, acaba pensando en el nombre de Spider-Man. La idea intenta vendérsela a su editor, a este no le gusta nada y como Stan es muy pesado, él mismo lo admite y lo dice y tal, por lo visto Martin Goodman acaba dejándole que publique esa idea en lo que sería el último número de una colección que en esos momentos estaba a punto de cerrarse, el Amazing Fantasy. Iba a cerrarse en el número 15 y ese parecía el momento idóneo para dar vida a ese personaje que, bueno, era tan loco que evidentemente no iba a durar demasiado, ¿no?
En un principio, la Amazing Fantasy XV y la historia de Spider-Man tendría que haberla dibujado Jack Kirby, que por aquella época, como decimos, ya estaba trabajando en los Cuatro Fantásticos con Stan Lee. Pero cuando el Rey Kirby presenta los primeros bocetos de Peter Parker y de Spider-Man a Stan Lee, este se da cuenta que hay algo que no funciona, que la idea que tiene Jack Kirby acerca del personaje no encaja demasiado bien con la suya. Kirby le había dibujado algo parecido a un Capitán América, algo muy diferente de lo que Stan Lee tenía en la cabeza. Afortunadamente, Kirby era quizá el más grande, pero no el único dibujante que la Marvel tenía en aquellos momentos, y la atención de Stan Lee se va hacia Steve Ditko, un artista muy complejo, con unas ideas un tanto taciturnas, una persona de carácter a veces difícil, y que se acabaría encargando también de otro de los grandes personajes de la editorial, el Doctor Extraño. Y algo que tendrán en común Spider-Man y el Doctor Extraño es precisamente esa, digamos, habilidad para establecer un mundo propio, un mundo diferente de los otros superhéroes. Ditko se va a volcar en la creación de Spider-Man de una manera absoluta. Él va a tomar a Peter Parker casi como un alter ego y va a implicarse totalmente en la creación de las historias del Hombre Araña. Es Ditko quien diseña el famosísimo traje de Spider-Man, el aspecto del Hombre Araña, que esta vez sí que encajaba perfectamente con lo que quería Stan Lee. Con esa prerrogativa es como se disponen a sacar adelante el Amazing Fantasy. Sin embargo, la editorial no confía lo suficiente en Ditko como para hacerse cargo de la portada, y es finalmente Jack Kirby, eso sí, con el diseño de Ditko, quien acabará redibujando la portada del Amazing Fantasy número 15, el primer número que verá la luz el personaje de Spider-Man. Amazing Fantasy número 15 aparece en agosto de 1962 y es un éxito fulminante, es un éxito muy rápido. Igual que pasaba con Superman, la gente no quería Amazing Fantasy, lo que querían era la revista donde salía Spider-Man. Y evidentemente los editores, que son bastante avispados, no tardaron ni un año en darle al personaje su colección propia, la que todavía hoy en día sigue estando en todas partes, Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man tuvo en su número 1 como invitados a los Cuatro Fantásticos, y es que, por si acaso el nuevo personaje no acababa de cuajar demasiado, tenían a los que ya llevaban un tiempo funcionando, como eran los Cuatro Fantásticos, por si acaso. Lo cierto es que Spider-Man no necesitó de ninguna ayuda y muy pronto quedó claro que él solo podía funcionar estupendamente. Esta primera etapa del personaje va a ser absolutamente fundacional, definitoria. La etapa de colaboración entre Stan Lee escribiendo los diálogos y maquinando más o menos las historias y Steve Ditko haciendo todo lo demás va a ser, como digo, la base del personaje. Hay otros personajes que se han ido construyendo con el paso del tiempo. Spider-Man evidentemente también se ha construido con el tiempo, pero lo fundamental del personaje, lo básico de este personaje de cómic ya va a estar aquí, en estos primeros 38 números. Aquí van a aparecer la mayor parte de sus personajes secundarios. Va a aparecer personajes como JJ Jameson, la tía May, el Daily Bugle. La mayor parte de los amigos de Spider-Man acabarán repartidos más o menos por estos números, pero sobre todo sus enemigos. El grueso de los villanos, de los grandes villanos de Spider-Man, aparecerán aquí en esta etapa. El Kraven, el Camaleón, el Buitre, el Duende Verde. Casi todos ellos irán apareciendo y desfilando por estas páginas y, como digo, digamos básicamente lo básico del personaje va a estar en estos primeros 38 números. El dibujo de Steve Ditko es muy particular, muy personal, es un hombre que transmitía su propio universo a través de su arte y son cómics que hay que verlos con los ojos de la época, por supuesto, muy diferentes a lo que se estaba haciendo incluso en aquellos momentos, pero son una auténtica maravilla que yo creo que si se entiende esa idea de que hay que verlos con lo que estaban hechos en aquel momento y con la forma en que se hacían cómics en aquel momento, siguen siendo estupendamente disfrutables hoy en día, como digo, si se es consciente de lo que se está leyendo. Y es una etapa absolutamente básica del personaje, los 38 primeros números de Amazing Spider-Man con Stan Lee y Steve Ditko. Si los primeros 38 números habían sido importantes con Ditko a los lápices, lo que vendría a partir de ahora sería el Spider-Man casi definitivo, si es que ello puede existir. De todas las grandes etapas de las que hablaremos que ha tenido Spider-Man en los cómics, que ha tenido muchas, es un personaje que ha tenido mucha suerte en los cómics, la que prácticamente coincide todo el mundo como una de las etapas absolutas, fundacionales y básicas del personaje es la que arranca aquí, a partir del Amazing Spider-Man número 39, con John Romita a los lápices de la colección a partir de ese momento. Romita era un dibujante que había sido traído a Marvel por, digamos, las habilidades de Stan Lee como encantador de serpientes. Él estaba a punto de irse del mundillo, bastante harto de cómo se hacían las cosas por aquel entonces, y Stan Lee le convence de que se venga a trabajar con él. Él estaba muy a gusto en la serie de Daredevil, donde ya estaba haciendo números estupendos, y ahora le
pasan el testigo, digamos, de ser el dibujante de Amazing Spider-Man. Él dice que siempre se encontró como una especie de sustituto, que realmente nunca se encontró a 100% a gusto en la serie de Amazing Spider-Man. Y nadie lo diría, porque realmente su trabajo va a ser absolutamente extraordinario. No solo el de Romita, de hecho, la etapa de Romita mucha gente la considera que es muy larga, en cierto modo lo es, pero lo cierto es que Romita no tardará demasiado en empezar a ceder el testigo a otros dibujantes que complementarán su trabajo y a veces le sustituirán incluso. Lo que ocurre es que estos nuevos dibujantes que van llegando son absolutamente extraordinarios. Y por aquí tenemos gente como el magnífico Gil Kane, que pocas veces ha estado más brillante que aquí cuando daba sus tintas, Ross Andru, que también está en un momento de gloria. Igualmente, con el paso del tiempo, Stan Lee irá cediendo el testigo del guión a otros escritores. Especialmente pasará por aquí Jerry Conway, en aquella época alguien muy joven y que ya crea para Marvel en aquellos años y precisamente dentro de Amazing Spider-Man al personaje del Castigador. Esta, como digo, es la etapa fundacional de Spider-Man, es la etapa donde si los villanos en la etapa anterior habían sido creados, aquí es donde van a estar realmente desarrollados. Veremos de lo mejorcito que se ha hecho con el Lagarto, el Doctor Octopus, con el maravilloso número de la muerte del Capitán Stacy, Duende Verde, por supuesto, es aquí, es en esta etapa cuando se va a sentar, digamos, la dualidad, la rivalidad eterna entre Norman Osborn y el Duende Verde y Peter Parker como Spider-Man. Aquí se va a establecer para siempre esa dicotomía entre el uno y el otro, con, por supuesto, una eclosión de todo eso en la maravillosa saga de la muerte de Gwen Stacy. Junto con Gwen Stacy, que evidentemente va a ser muy protagonista en esta época, también estará Mary Jane Watson, que aparecerá por primera vez también en estos años, dibujada por Romita. Esa viñeta en la que aparece diciendo que nos ha tocado la lotería va a ser un clásico de todas las series de Spider-Man y, desde luego, algo absolutamente, digamos, mítico ya para la historia del personaje. Una etapa que nos llevará prácticamente hasta los años 80 y que es historia de Spider-Man con mayúsculas. A partir de finales de los 70, a Amazing Spider-Man le va a salir una colección hermana, Peter Parker The Spectacular Spider-Man. Esta segunda colección va a complementar la primera. Spider-Man vendía mucho, así que no tarda en ocurrirles esa idea de que, bueno, ¿por qué no hacer 2 colecciones del personaje al mes? Se suponía que Peter Parker tenía que centrarse en la faceta más humana del personaje, de ahí el nombre de Peter Parker Spectacular Spider-Man. Y Amazing contaría, digamos, la parte más superheroica o más grandilocuente del personaje. Bueno, la verdad es que al final, pues lo uno por lo otro, las dos tuvieron etapas absolutamente memorables. Los años 80 empezaron para Amazing con un equipo creativo de lujo, Roger Stern y John Romita Jr. trayéndose algunas de las mejores historias del personaje. Rescatan y, digamos, la idea del Duende Verde para convertirlo en un personaje totalmente diferente, el Duende, un misterio que se irá prorrogando a lo largo de la serie y a lo largo de diferentes autores durante muchísimo tiempo. Otros autores crearán también grandes momentos en estos años 80. No vamos a tener etapas con Peter David al frente, Jean-Marc Dematteis escribirá La última cacería de Kraven. Son momentos, los años 80, mucho más difusos, porque hay mucho más material de Spider-Man del que había habido en los años 70, y donde, digamos, empieza a notarse un problema que va a tener Spider-Man a partir de entonces, y es el hecho de que se publica tanto sobre él, que definitivamente no todo puede ser bueno. Como decía, los 80 tendrán grandes historias y grandes momentazos, pero realmente pues también va a ser la época en la que va a aparecer muchas más series de Spider-Man y no todas van a ser necesariamente buenas. Un poquito más adelante en el tiempo aparecerá Web of Spider-Man, por ejemplo, una colección que, bueno, que nunca acabará de despegar como lo habían hecho las otras dos, pero que también tendrá algún momentillo de gloria. Algo muy relevante de esta época de los años 80 es la aparición del traje negro. Por culpa de su viaje a las Secret Wars, Spider-Man se va a traer a casa un traje diferente, totalmente distinto, que por cierto se diseñó en base a un concurso entre fans. Fue un fan quien diseñó el traje negro de Spider-Man. En definitiva, un aspecto diferente para un personaje que, bueno, seguía avanzando, seguía creciendo. Aquí en los años 80 ya no teníamos a un Peter universitario como en los 70, sino un Peter Parker soltero, joven, que empieza a buscar su lugar en el mundo, buscando trabajo, buscando su manera de asentarse en el mundo, y que hacia el final de la década va a experimentar un cambio importante, el matrimonio con Mary Jane Watson.
una decisión no exenta de polémica, para algunos no muy acertada, pero que en definitiva siguió haciendo crecer la ficción de que Spider-Man crecía con nosotros, de que cuando se hacía más mayor realmente estaba contándonos la historia de alguien que podías seguir a través del tiempo y que podías creerte como alguien que tenías al lado. Buena o mala, la verdad es que las historias que llevaron hasta la boda, que no la de la boda, que es bastante irrelevante, pero las historias que llevaron hasta la boda de Peter Parker fueron bastante interesantes, y la construcción que se hizo en estos años del personaje de Mary Jane Watson fue realmente interesantísima. Pero como digo, después de esto va a llegar otra época bastante diferente, los 90. La gente suele decir que los años 90 fueron años terribles para el mundo del cómic. No es exactamente cierto. Evidentemente hubo muchas cosas malas, pero también hubo muchas cosas buenas. Y eso mismo podría aplicarse a los cómics de Spider-Man. De finales de los años 80, como decíamos antes, habían ocurrido cosas importantes, como por ejemplo la boda entre Peter y Mary Jane, que iba a marcar la relación entre para toda esta nueva década que iba a entrar. Y la aparición del quizás sea el único villano moderno verdaderamente potente y verdaderamente relevante, que va a ser Veneno, Eddie Brock. Una especie de evolución de aquel traje simbionte que Spider-Man había traído de la Secret Wars y que ahora se había convertido en un enemigo absolutamente aterrador, una especie de Spider-Man oscuro, una especie de reflejo tenebroso del propio personaje, que fue absolutamente impactante en aquellos años de finales de los 80 y primeros años 90. Coincidió aquellos años con la llegada de los grandes autores que, digamos, hicieron cambiar el mercado del cómic en aquella época, gente como Jim Lee, como Todd McFarlane, como Mark Silvestri. Todos estos autores revolucionaron Marvel por aquellos años y la revolucionaron todavía aún más cuando se fueron de ella también en los primeros años 90. El que marcó las colecciones de Spider-Man fue Todd McFarlane. McFarlane tenía la idea de dibujar a Spider-Man de un modo completamente diferente. De hecho, él cambió la forma de cómo se dibujaban las telarañas de Spider-Man. El aspecto que McFarlane le daba a Spider-Man al principio desconcertaba a los editores y le ponían muchas pegas, pero muy pronto los lectores dieron su veredicto y el Spider-Man de McFarlane subió hasta la estratosfera. Era la nueva forma de dibujar a Peter Parker. Si hasta ahora, más o menos, los autores que dibujaban a Spider-Man heredaban, en cierto modo, como digo, y salvando muchas diferencias, lo que había hecho John Romita, McFarlane, también salvando muchas diferencias, volvía al estilo de Ditko, al estilo original, un Spider-Man insectoide de poses imposibles que realmente recordaba a un auténtico hombre araña. Tanto éxito tuvo la visión de Spider-Man de Todd McFarlane que muy pronto tuvo una colección para él solo, el Spider-Man de Todd McFarlane, donde descubriríamos que Todd McFarlane es un gran dibujante y un no tan buen guionista. Pero en cualquier caso, en aquellos años, aquellas primeras historias como Tormento, por ejemplo, pues fueron un poco lo que se estaba haciendo en aquellos primeros años 90 y la forma de entender a Spider-Man de por aquellos años. El tiempo avanzaba y los años 90 veíamos aparecer otros personajes muy curiosos como Matanza, algo así como el heredero de Veneno, el simbionte, digamos, que había nacido de Veneno, alguien incluso mucho más peligroso que él, y de hecho toda la mitología de los simbiontes va a ocupar buena parte de esa década. También los años 90 son la época de la saga del clon, la infame saga del clon, una saga que se le fue de las manos completamente a Marvel, que quería de alguna manera renovar al personaje, porque aquí en esta época ya empieza a verse la necesidad de que hay que hacer alguna especie de reboot, alguna especie de reinicio a Spider-Man, y van a empezar a hacerse ciertas intentonas para eso. Bueno, la primera intentona es quitarse de en medio al Peter Parker de toda la vida, decir que había sido un clon desde los tiempos de Romita prácticamente, y que ahora parecía un Spider-Man completamente nuevo que se llamaba Ben Reilly y que había estado fuera todo este tiempo. Bueno, en realidad la cosa es mucho más compleja que esa y tampoco tenemos tiempo de entrar en vericuetos. Os animo a que echéis un vistazo por ahí. La saga del clon empezó muy bien, con grandes momentazos. Estábamos en una época en la que se publicaban un montón de series de Spider-Man a la vez, del orden de 5 series de Spider-Man al mismo tiempo. Había que llenar muchísimas páginas del personaje. Y la verdad es que, como digo, la saga se les escapó de las manos. Muy pronto se dieron cuenta de que no sabían cómo acabar aquel jardín en el que se habían metido, páginas y más páginas que no se sabía muy bien hacia dónde se dirigían, y al final la cosa acabó como buenamente pudo, cerrando un episodio que quizá nunca debería haberse abierto del todo. Como ya estábamos comentando, a finales de los años 90 empieza a haber una necesidad de reiniciar a Spider-Man, de hacer algo, de volverlo otra vez al punto de partida. Era obvio que Spider-Man había crecido en todos estos años, se había casado, había crecido, había tenido un hijo, hija.
más o menos. Tema complicado, ya lo tocaremos otro día. La cuestión es que el personaje había madurado mucho. Los que llevábamos allí toda la vida, pues bueno, pues está bien, es el Peter de toda la vida. Pero Marvel pronto empieza a pensar en la necesidad de que el personaje tenga que estar asequible para los que lleguen recién llegados y se esperen un personaje más o menos adolescente, un Peter Parker más o menos adolescente y no una especie de treintañero al que le ha pasado absolutamente de todo. Estos intentos de renovación van a ser más o menos afortunados. Entre los menos afortunados está el paso de John Byrne por las colecciones de Spider-Man. Byrne intentó renovar al personaje. Al fin y al cabo había renovado estupendamente bien a Superman, pensaron, tampoco es tan mala idea que se dedique a Spider-Man, ¿no? Pues sí, era muy mala idea. El resultante de esto es una miniserie que se llamó Chapter 1 y que hoy en día tiene ganas de olvidar prácticamente todo el mundo. El Byrne de aquellos años no es el Byrne de los años 80, ni mucho menos, y las ideas para renovar al personaje, pues la verdad es que son, bueno, en fin, reguleras, por decirlo de alguna manera. Además, hacerlo a través de la retrocontinuidad provocaba unos follones importantes que, al menos que seas de DC, que estamos acostumbrados a este tipo de cosas, en Marvel aquello era un locurón. Otro intento de renovar a Spider-Man que sí que funcionó y muy bien fue el Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man estaba encuadrado evidentemente dentro de la línea Ultimate de la casa Marvel. Ultimate Spider-Man se planteaba qué pasaría o cómo sería Spider-Man si se hubiera creado en aquellos primeros años 2000. Cómo sería Spider-Man si fuera un adolescente en aquellos primeros años de esta nueva década del siglo XXI. Y lo cierto es que gracias al buen hacer de su escritor Brian Michael Bendis vamos a ver realmente una historia muy bien construida, una continuidad argumental durante ciento y pico números absolutamente envidiable y donde se va a hacer al mismo tiempo un remake de las historias clásicas y al mismo tiempo una evolución hacia direcciones totalmente diferentes. Ultimate Spider-Man se va a permitir dirigir al personaje a sitios totalmente distintos sin tener que molestarse por la continuidad oficial que seguía lastrando las colecciones básicas hasta entonces. A mucha gente no le gusta el estilo de Brian Michael Bendis y posiblemente por eso nunca se acercaron a Ultimate Spider-Man. Otros lo hicieron con el tiempo. Y por cierto, si hoy en día os acercáis a Ultimate Spider-Man, el protagonista no es Peter Parker, es Miles Morales. Pero bueno, esa es también una historia para otro día. Si los cómics de Ultimate Spider-Man estaban presentando un Spider-Man moderno, muy joven, las colecciones regulares empezaban a tener problemas para compaginar las dos cosas. ¿Cómo hacemos que Spider-Man sea joven pero al mismo tiempo no defraudar a los lectores antiguos y al mismo tiempo que sea fresco para los que acaban de salir de ver la peli, que en aquellos años 2000 y pico ya estábamos haciendo películas de Spider-Man con muchísimo éxito? ¿Cómo se hace eso para contentar a todo el mundo? Bueno, pues la verdad que muy bien no se conseguía todo aquello, pero llega un momento que en las colecciones de Spider-Man aparece un nombre clave, J.M. Straczynski. Straczynski viene con un bagaje muy importante como guionista de televisión y en esta primera etapa al frente de Spider-Man va a hacer prácticamente lo único que se podía hacer, restaurar al personaje. La continuidad de Spider-Man estaba muy maltrecha en aquellos años, así que lo que va a hacer es recuperar los pedazos aquí y allí, intentar montar al personaje siendo coherente con lo que había ocurrido. El Peter Parker de la primera etapa de Straczynski pues es un treintañero que trabaja de profesor en el mismo instituto donde él había ido y por tanto eso le ofrece un punto de vista completamente diferente. Straczynski va a tener además la valentía de introducir una nueva tanda de villanos que van a ser de los más relevantes, y es que prácticamente desde la creación de Veneno que no había un villano tan potente como los que aparecerán aquí, como Morlun, por ejemplo, o Ezequiel, personajes muy pintorescos, muy curiosos y que a estas alturas ya tiene mérito de conseguir hacer algo diferente dentro de las historias del Hombre Araña. En definitiva, la etapa de Straczynski iba francamente bien, pero aparece por ahí por medio Joe Quesada, que tiene ideas para decir, bueno, tenemos que ir todavía más lejos, tenemos que renovar aún más al personaje y vamos a hacer algo bastante radical, como por ejemplo borrar el matrimonio. Hasta ese punto Peter seguía casado con Mary Jane y bueno, con sus altos y sus bajos, sus idas y venidas, que habían tenido muchas, la pareja seguía más o menos junta. Pero Joe Quesada tenía muy claro que tenía que acabar con el matrimonio para poder renovar a Peter Parker. Así que se le ocurre una historia llamada Un Día Más, en la que a través de un pacto con Mephisto, la historia de Spider-Man cambiará considerablemente, y después de esa historia volveremos a tener un Peter Parker que no solo sea soltero, sino que volverá a vivir todavía en casa de tía May, y muchas cosas que hasta ahora se habían hecho, ahora se habían deshecho. Después del llamado Mefistazo, como se llamó a ese popularmente, ¿no?, a ese cambio en la continuidad de Spider-Man que ocurrió por culpa de Joe Quesada,
se marcha Straczynski de las colecciones, todas las colecciones de Spider-Man prácticamente desaparecen para dar paso a una sola, Amazing Spider-Man otra vez, que en este caso pasa a ser una colección prácticamente semanal. Siendo Amazing Spider-Man semanal, hacen falta un montón de equipos creativos para llevarla adelante, y efectivamente los estilos diferenciados se van a notar mucho dentro de la serie. De todo este batiburrillo de dibujantes y guionistas que intentaban hacer Spider-Man de un modo completamente diferente, y no con mucho éxito que digamos, aparece un nombre que destaca por encima de los demás: Dan Slott. Dan Slott es un guionista que había hecho ya para Marvel cosas como la serie de La Cosa, Hulka, una etapa maravillosa al frente de ese personaje. Y bueno, Dan Slott es un guionista que adora a Spider-Man, conoce su continuidad al dedillo y se dice habitualmente, había nacido para escribir a Spider-Man. Y efectivamente, Dan Slott se acabará convirtiendo en el guionista único del personaje. Y bueno, empezar una etapa muy larga que aún dura a día de hoy cuando grabamos este vídeo, y que para algunos es una etapa pues de las importantes del personaje, para otros es una etapa denostada, para otros es una etapa que estuvo bien pero que debería haber terminado hace tiempo, pero en cualquier caso nos ha dado momentazos dignos de recordar. Después del Brand New Day prácticamente Spider-Man se había hecho un borrón y cuenta nueva con él, habían desaparecido prácticamente casi todos sus personajes veteranos para aparecer unas tandas de secundarios nuevos. Peter Parker había rejuvenecido de un modo un tanto artificioso, y ahora poco a poco Slott estaba reintroduciendo muchos elementos de la continuidad tradicional de Spider-Man. En cualquier caso, es el autor de sagas que sí que van a ser bastante memorables o al menos recordadas, como por ejemplo Spider Island, por supuesto Superior Spider-Man, una colección polémica pero que desde luego gustó bastante en su momento, o más recientemente el Spider-Verso, un encaje de Spider-Man que quizá cuadraría más con el universo de DC por aquello de las tierras paralelas y de los multiversos, pero oye, que fue una historia de Spider-Man y quedó la mar de apañada y la mar de funcional. No vamos a entrar ahora en críticas profundas sobre todas ellas, solo decir que a través de Dan Slott, Spider-Man ha encontrado un auténtico filón a la hora de adaptarse, digamos, al mundo moderno. ¿Qué pasará cuando se marche Dan Slott? ¿Serán capaces de rellenar ese hueco? ¿Será capaz Marvel en general de no resetearse desde cero para intentar volver a ser otra vez atractiva? Eso ya lo veremos más adelante porque queda todo por ver y por descubrir. Pues con todo esto, como veis, mucho más de 50 años de historias, aventuras y de construcción de uno de los personajes más interesantes del mundo del cómic americano. Un personaje donde además su vida más plena, más rica y sus historias más interesantes están sin duda en el cómic. Spider-Man es un personaje que si lo sacas de su continuidad en los cómics va a perder mucho, porque ya hemos visto que le hemos visto de adolescente, de universitario, de joven, de no tan joven. En definitiva, le hemos visto crecer y evolucionar en los cómics, y eso muy pocos personajes pueden decirlo y pueden hacerlo. En cualquier caso, uno se preguntará la típica pregunta: ¿por dónde empiezo a leer Spider-Man, ¿no? Lo cierto es que se puede empezar por cualquier parte. La mayor parte de gente, cuando hemos empezado a leer Spider-Man, no hemos empezado por el número 1, ni por el Amazing Fantasy número 15, ni por el 1 de Ultimate Spider-Man siquiera. Habrá gente que sí, pero esa no es la idea. Normalmente un cómic de Spider-Man cae en tus manos, quizás has visto una película, te interesa el personaje, acude a los cómics a prácticamente cualquier momento, y simplemente hay que seguir una máxima: lo que te gusta, busca más como eso, y lo que no te guste, apárcalo. Da igual que te digan que esto es lo mejor, que esto es muy bueno o que esto es muy malo. Te puede gustar, te puede no gustar, lo importante es seguir probando, seguir leyendo y sobre todo seguir picoteando en un personaje que tiene tantísima historia como esta, donde hay historias para dar y regalar de todos los tipos imaginables, y es muy probable que más pronto o más tarde alguna os encaje mejor o peor. En fin, espero que os haya gustado esta especie de super maxi mega resumen de la historia de Spider-Man en todos estos años, y espero que os haya sido quizá de alguna utilidad para haceros un poquito una composición del lugar de donde encajan cada una de las piezas. Nos vemos pronto por aquí hablando también de Spider-Man, pero esta vez de su trabajo, de sus apariciones fuera del mundo de los cómics. Hasta pronto. Tranquilos, que no me he vuelto más gilipollas. Me he puesto esta gorra no porque de repente me haya entrado el flow y me sienta un poco rapero, sino para poderme quitar un sombrero ante el vídeo que nos acaba de hacer el gran Antonio Monfort. Antonio, de verdad, mi respeto, mi cariño y mi aplauso, porque eres un puto máster.
Nada más que aportar, nada más que decir. Nos veremos muy pronto con el siguiente vídeo de la trilogía de vídeos de Spider-Man del amigo Antonio Monfort, el dedicado a los diversos medios de comunicación, para concluir, como bien os ha dicho él, con el dedicado al cine, que seguramente será el que estéis esperando con más ansia, porque será el coincidente con el estreno de Spider-Man Homecoming aquí en España. Simplemente recordaros que si os ha gustado el vídeo, y seguramente habrá sido así porque Antonio es un crack, dadle un buen like. Si no os ha gustado, también está la opción de dislike. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido, si os gusta lo que veis. Recordad activar la campanita de notificaciones para que YouTube no os haga las jugarretas de no avisaros cuando subo algo nuevo. Y nos vemos muy pronto, como siempre, aquí en La Botella de Candor, en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.